Yo no soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás. Yo no soy racista, pero la verdad, todos los que vienen a robar. No soy machista, pero no soy racista, pero porom, pero no soy machista, pero no soy racista, pero porom, pero. Hola Marta. Hola Begoña. ¿Qué tal? Nos hemos reunido hoy para hablar de un estudio que hicimos hace 2 años, justo antes de la pandemia, sobre el racismo en un barrio de Madrid, en Vallecas. Próxima estación, Fuente de Vallecas. ¿Recuerdas las dos paseando por Vallecas y preguntándonos esa pregunta tan complicada que tenía el estudio? ¿Se habían cambiado las actitudes sociales frente al racismo y la xenofobia? No estábamos muy seguras de que se pudiera hacer ese trabajo. Nos lo encargó el Oberaxe, el Observatorio del Racismo y la Xenofobia, por una demanda del CAR de Vallecas. Es el Centro de Acogida de Refugiados. Y tenían la clara impresión de que después de la gran crisis, de la recesión del 2008, del 2012, el ambiente estaba cambiando, que no podíamos seguir confiando en lo que se ha considerado un rasgo distintivo de la inmigración en España, que ha sido un alto grado de tolerancia o de una falta de conflicto en torno a la inmigración. Empezaban a pensar realmente que esto había cambiado. Perdone. Ahí es que está con él. ¿Le podemos hacer una pregunta? ¿Les podemos hacer una pregunta sobre Vallecas? Estábamos un poco cautas y muy perdidas inicialmente. Deambulábamos por el barrio con una sensación de ni idea, hasta que por fin un día descubrimos que habíamos dado en hueso, ¿no? Habíamos realmente empezado a descubrir que es verdad que algo estaba cambiando. Sí, la clave fue el acercamiento indirecto, y tomar whisky dick en todos los bares de Vallecas, claro. Bueno, cosa que, por cierto, hacía yo sola. Eso te iba a decir, bebías tú, a mí es que me sienta fatal. Pero el whisky, pero básicamente comprendimos que no se puede ir preguntando a la gente si es racista. Primero porque es una actitud inaceptable socialmente y por lo tanto se oculta. Y segundo porque esa misma expresión oculta un montón de realidades, ¿no? Por lo tanto teníamos que encontrar preguntas y grupos sociales los que hacer esas preguntas que nos llevaran al tema escapando de ese dilema. La forma en que lo hicimos fue preguntar por el futuro de los hijos. Yo tengo que buscar colegio para mi hija y yo veo que hay mucho colegio concertado y no se favorece el colegio público. Y al final pienso que el colegio público es un gueto, porque yo estoy a favor de la escuela pública, pero me da miedo que la manden a un colegio de la zona que está todo lleno de emigrantes. El barrio de Vallecas, que tradicionalmente tenía cierta homogeneidad, ahora es completamente heterogéneo. Hay gente de clase media, hay antiguos obreros en ascenso, hay población inmigrante, hay clase obrera que se encuentra en crisis, precarios. Y se encuentran todos, o la mayor parte, los que tienen hijos, en los colegios y en las AMPAs. Y la elección del colegio nos pareció una guía muy buena para entender al menos la posición en que las personas se sitúan. Y a partir de ahí, hablando del futuro, se nos abrió todo un mundo de comprensión sobre el tema del racismo. De mayor, Paula quiere ser científica. Estudiando en inglés podrá alcanzar su sueño, porque la Comunidad de Madrid cuenta con 276 colegios públicos bilingües y 64 institutos bilingües. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Si empezamos primero en una escuela infantil de lo que llaman los ensanches, los PAU, y efectivamente comenzamos la introducción preguntándoles de qué depende el futuro de vuestros hijos. Aquellas madres jóvenes comentaban que realmente dependía sobre todo de ellas, ¿no? De sus recursos, de sus actitudes. De alguna manera, ellas creaban el ambiente, ¿no? Nos llegaron a decir. Tú la educación de tu hija la tienes en tu casa, pero resulta que la llevas a un sitio donde hay otro tipo de educación, peor. Y resulta, esto es como la gripe, que al final se contagia. El problema no es ser gitano o inmigrante, pero la base está en la educación. En el colegio de mi hijo hay mucha diversidad, pero hay mucha educación. Y cruzando la autopista, cruzando la carretera de Valencia, fuimos a otra escuela infantil, una escuela que estaba en un barrio obrero en crisis, podemos decir. Había una mezcla total de personas nativas e inmigrantes, es decir, que les hicimos esa misma pregunta, de repente surgió una cosa totalmente distinta.
lo bueno no se nos pega, entonces las costumbres cambian por eso. Yo lo que llevo viendo, observando de unas cosas de unos años por aquí, cada vez peor. ¿Y a qué se debe ese cambio? ¿A qué atribuye? Yo creo que es que ha venido gente de fuera y piensa que los derechos solamente son derechos y el respeto hacia ti. En ese momento nos dimos cuenta que efectivamente íbamos por buen camino, que íbamos a descubrir cosas que a simple vista no es tan fácil detectar. Sí, nuestros paseos por los colegios y también por las calles nos llevó a una conclusión esencial, que es la que queremos contaros. El racismo no es una postura individual, subjetiva, ideológica y que puede curarse como si fuera una enfermedad o un grave o leve, ¿no?, que se coge individualmente. Lo que comprendimos también en esta investigación es que el racismo tiene que ver sobre todo con las posiciones colectivas, es decir, con una estructura social que reparte de forma diferente oportunidades, recursos, ideas, y según se encuentran las personas tienen una actitud y un discurso diferente sobre los de fuera. Dices que no la quieres, has de quererla, has de enturbiar el agua y has de beberla, sevillano. Hay que acoger si el país se lo puede permitir. Entonces está bien, pero tienen que ver por la gente de aquí. No quiero que se vayan, al revés, quiero que vengan, pero con mejor vida. Y así, de alguna manera, conseguimos ir clasificando, entre comillas, las distintas posiciones y precisamente vimos, en este caso, en estas dos primeras visitas a colegio, a dos grupos sociales. En el primer caso, vimos a lo que hemos llamado la postura cosmopolita, que la verdad es que es la postura que podríamos decir que casi conocemos más, es más frecuente o al menos somos nosotras y que el discurso social, políticamente correcto está en este lugar. Son personas que sí que tienen una idea favorable a la inmigración, plantean el discurso de los derechos humanos, pero por otro lado son unas personas que no llevan a sus hijos a colegios donde hay inmigración, no viven en barrios donde hay personas de fuera, de alguna manera viven absolutamente al margen. Creo que tiene que haber un equilibrio, que no estoy en contra, pero pienso que se bajaría el nivel educativo. A lo mejor los que llevan aquí generaciones y generaciones no, pero alguien que lleva poco, pues al final el nivel educativo se baja. Entonces, pues tú te lo planteas. Los cosmopolitas lo que quieren ante todo es que nada impida su movilidad social. Y en ese sentido piden al Estado que garantice la libertad individual, por ejemplo, elegir colegio, pero al mismo tiempo que garantice una seguridad que haga posible esa libertad individual, que actúe en favor de la cohesión, de políticas sociales, etcétera, ¿no? En absoluto estamos hablando de un discurso de sálvese quien pueda. Lo que pasa es que convierten la esfera común en una abstracción. Ideológicamente estamos a favor de que vengan, pero no en una acción. Y al no actuar pierden la oportunidad de discutir tanto con aquellas culturas que realmente en algún momento les van a molestar, como con los que llaman racistas, ¿no? Porque no solo se separan de la inmigración, se separan también de los que consideran racistas o xenófobos y empobrecen, por lo tanto, la esfera común con su huida. Sí, y sobre todo es esa idea de que pueden elegir, ¿no? De que pueden elegir barrio donde vivir, pueden elegir su vida. Y eso contrasta mucho con el otro grupo, que era el grupo de la clase obrera, que precisamente si algo se caracteriza es porque están atados al barrio, están atados a una realidad y al final, pues de alguna manera, ellos sí que no pueden elegir. Vivir en Vallecas está muy bien, a mí me encanta, porque yo soy partidaria de vivir en Vallecas, pero tienes que aguantarlo. Tienes que ser de aquí y saber cómo tratar con la gente. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que se cree que se ha comprado el piso en La Moraleja y no puede ser. La Moraleja no. Se han comprado en un barrio, en Puente Vallecas y en una plazoleta, que tienen que aguantar muchísimas cosas. Tenemos que aguantar muchísimas cosas. La clase obrera en crisis que observamos en este cole, que está formada, como decías, por inmigrantes ya asentados, ¿no? Y por autóctonos, lo que tiene las sensaciones de fusión entre ellos y fusión con el barrio, fusión con una situación social de la que no pueden escapar y que ven como crecientemente negativa. Sobre todo porque tienen un dolor moral, ¿no? Una herida moral. Eso es. Su herida moral es no saber
cómo educar a sus hijos. Acordaros que la pregunta era ¿de qué depende el futuro de tus hijos? Y aquí la respuesta era no estamos seguros de cuál es ese futuro, porque lo que creíamos bueno, lo que creíamos seguro, el valor de la unión y el trabajo, son dos cuestiones que ahora mismo no solo no sirven para la movilidad social, sino que probablemente entorpecen la misma, ¿no? Por lo tanto, al no saber qué enseñar, sienten que tienen menos valor y que no solo ellos, sino sus barrios tienen menos valor. Esto va para atrás. Se ha viciado esto de tal manera, pero viciado, que es que a veces da vergüenza, porque da vergüenza ajena, vergüenza, da de todo. Te pones a pensarlo y ya yo propiamente pienso de mí, digo, yo también estaré contaminado hasta cierto punto, porque digo, es algo indecente. ¿Qué postura es esta ante la inmigración? Sí, había una idea claramente que era, empezamos a oír la palabra orden, ¿no? Por supuesto estaban a favor de que hubiese gente de fuera porque es que eran ellos mismos, ¿no? Pero sí que la idea de que tenía que haber un orden. Pero no por ninguna idea de rechazo al propio factor o al elemento migrante o a sus culturas, sino porque piden orden en general en su sociedad. Piden que sus vidas vuelvan a tener un orden, es decir, un sentido. Que vuelva a tener sentido trabajar duro, ahorrar, sostener a los hijos, intentar que estudien. Pero es que yo no veo que esto funcione. Si es el sistema que no va. El que no tiene dinero tiene que joderse y aguantarse. Porque claro, el alcalde ni estos que viven en La Moraleja no lo van a saber lo que pasa aquí. O si te vienen a mear en los cubos debajo de casa, o si te tiran las litronas, o si montan un montón de... Ellos no lo saben porque ellos no comparten esto. Además hemos visto que en este grupo social muchas veces se verbaliza el conflicto, porque es verdad que a lo mejor los vecinos de al lado hacen ruido, porque los otros tienen otra forma de entender el uso del espacio público, y muchas veces se les culpabiliza y se les llama racistas a estas personas que están básicamente expresando un conflicto, ¿no? Entonces, lejos de culpabilizarles, lo que habría que hacer es sobre todo apoyarles y sostener a estos barrios de tal manera que realmente no tengan tanta percepción de precariedad vital. Adormida la rosa de los rosales y adormida mi niña porque ya es tarde. Cuando las personas no tienen la posibilidad de elegir su propio ambiente, como decían los cosmopolitas, de vidas individuales donde disfruten de las formas de ocio, de consumo o de trabajo que ofrece la globalización, lo colectivo se vuelve fundamental, es lo único que da sentido. Porque es verdad que esa falta de cohesión social es un tema que se nota muchísimo en los barrios ahora, ¿no? Precisamente estábamos en Vallecas, que tradicionalmente ha sido un lugar donde vecinas y vecinos han luchado por los equipamientos de los barrios, por el trabajo, por absolutamente todo. Pero ¿qué pasa? Que la movilidad social actual hace que entren y salgan personas que no da tiempo a que se conozcan. Marroquíes, americanos, asiáticos, de todo. Y nosotros no podemos adaptarnos a cada pueblo que venga de aquí de fuera, porque eso sería prácticamente imposible. Lo que no puede ser gente mayor que salía antes a pasear con sus nietos, ellos solos a un parque, ahora dejar de ir. Dejar de ir porque se han apropiado unos chicos de allí. Quienes están allí notan que no conocen a nadie, que tampoco tienen redes y formas de luchar en común porque es que están cambiando muy rápidamente. Claro, ¿no? Y lo mismo el trabajo, ¿no? Lo que se siente esta clase sobre todo es desposeída. Si todas esas colectividades están a su vez en crisis y se han roto, las personas temen perder el sentido de sus vidas. Y entonces es cuando piden orden. ¿Qué orden pedían? Pedían en primer lugar un orden económico, un orden más justo, ¿no? Que no hubiera unas diferencias sociales tan extremas como ahora ven. Porque eso no puede ser. Porque la gente que se está buscando la vida no va a La Moraleja porque allí está lleno de seguridad y de vallas. Vienen a estos sitios y ¿quiénes pagan las consecuencias? Los vecinos. ¿Yo para qué quiero que vengan 3 millones si van a estar mal? Yo prefiero que venga 1 millón y que esté bien. Y que así ese millón pueda ayudar al siguiente millón a que esté mejor. No estar trayendo a 3 y no darles nada. Porque entonces menuda mierda. Y Vallecas es un barrio que es muy social. Ayudamos a los demás y yo soy la primera. Piden un orden justo. Lo que pasa es que cuando ese orden justo es permanentemente no satisfecho, cuando esa petición es negada y olvidada, la gente puede acabar pidiendo la único tipo de unidad que parece persistir,
que sería una especie de unión nacional, ¿no? Ya no de comunidad de clase obrera o de barrio, sino de nación. El hecho de que quizás ser español valga para algo, como dirán algunos de los que entrevistamos, ¿verdad? Sí, además están absolutamente agotados, con una sensación como de que, pues eso, que el Estado no estaba, las administraciones no estaban invirtiendo en los temas estructurales que hace falta, ¿no? En vivienda, en espacio público, en empleo. Sí, la palabra desmoralización la hemos oído mucho ya y volveremos a hablar de ella, porque hay gente que lucha contra esa desmoralización y es, bueno, muy interesante, ¿no? Pero lo curioso de esto es que estamos hablando de racismo y todavía no hemos hablado de eso, porque en realidad todavía no hemos encontrado discursos racistas. Lo que hemos encontrado es dos grupos, cosmopolitas por un lado y clase obrera en crisis por otra, que piden lo contrario. Donde unos piden libertad de movimientos, de elección de colegio, de vivienda, los otros piden protección, ¿no? Y esto es muy interesante porque a la clase obrera no le molestan las otras culturas, mientras que los cosmopolitas sí, están sacando o llevando a sus hijos a colegios donde no hay tanta emigración porque temen que baje el nivel. Por lo tanto, estamos viendo discursos que sin ser racistas pueden sonar por petición de orden o por petición de libertad, ¿no? Pueden minar las bases comunes del encuentro. Y sin embargo hay un tercer grupo que nos costó especialmente encontrar, que es el primero en el que escuchamos, y este no fue en las AMPAs, desde luego, porque son personas que no están en las AMPAs, donde escuchamos por primera vez esos discursos de odio hostiles que habían provocado este estudio, ¿no? Bueno, en este caso además fue muy curioso también dónde los encontramos, porque fue gracias a una librera que nos puso en contacto con varias personas que habían escrito libros. Y además fue la primera vez en nuestra vida que hicimos una de las entrevistas, fue por WhatsApp. Sí. La persona no quiso recibirme y entonces yo le mandaba un audio con la pregunta y él me mandaba otro audio con la respuesta. Y yo jamás había escuchado algo así. Vallecas se está perdiendo. Es un infierno porque hay mucho extranjero. Sudamericanos, moros, o sea, una auténtica pena. Esto está hecho una pena. A cada paso que das, tiendas de chino. Encima, tiendas de chino que si empiezas a revisar los estantes, pues te encuentras que muchos productos que están caducados. Los aislados. Son personas que, aunque tengan familia, tienen trabajo, es decir, que no es que estén metidos en una cueva, pero sí que socialmente se han distanciado de lo que es el juego social y, por lo tanto, consideran que todo lo que pasa a su alrededor va en contra de ellos. Consideran que gran parte de sus problemas proceden precisamente de este cambio que ha habido en la sociedad. A ver, tal y como veo yo el problema, tú imagínate a alguien en particular que recibe 1.200 euracos de ayuda, 200 por un niño, 100 por el otro, más 400 que tenga él como ayuda. La gente dice, estos están viviendo muy bien, yo estoy viviendo muy mal. ¿Qué más podemos decir de este grupo social? Son el grupo de la herida narcisista. Sienten que no se les respeta a ellos individualmente, que no se les reconoce, que no pueden acceder por motivos diversos, sociales, educativos, laborales, al sueño cosmopolita, de manera que solo les queda la ideología, les queda la lógica de una idea. La idea de que son españoles o la idea de que son hombres o la idea, no el ejercicio continuo de trabajar con esas identidades en lucha o en conflicto con otras. La han aislado, la han encapsulado y buscan a sus iguales para reforzarla. Y lo buscan solamente en la hostilidad, en el rechazo y en la queja. Son un grupo que puede llegar por ese distanciamiento verdaderamente al odio. ¡Ole! A mí me están pagando. ¿Quieres aprender español? Y ellos contestan, no, yo ya estoy subvencionado. Te lo dice así. Se juntan en 4 corrillos y se tiran horas y horas en la calle. Que los veo yo. Es que va a llegar un momento peligroso. Sí, los psicólogos hablan de delirio de ruina en contraste con el delirio de grandeza, ¿no? Es la otra cara de esa herida narcisista que sienten estas seres, en este caso eran varones, ¿no? Creemos que hay cierta relación con el género, no solo porque además tenían un discurso a menudo también muy contrario al feminismo, a los ciertos avances de las mujeres, sino sobre todo porque las mujeres que vimos en situaciones, en discursos o con discursos racistas, tenían un matiz muy diferente. Por el contrario, las mujeres que estaban aisladas sufrían
enormemente la falta de lazos sociales. Y también te acuerdas, Begoña, que una de las cosas que descubrimos fue que uno de los dolores mayores era el no poder dar. Es que he caído tan bajo ya, es que no tengo trabajo, no tengo recursos, estoy aquí sacándome las castañas como puedo, y mi problema es que ya no sé ni a quién dar ni qué puedo dar, ¿no? Era una sensación de haber perdido la posición. De haber perdido, eso es. Porque la posición social no es solo ser importante o tener dinero. La posición puede ser una buena vecina. Yo me levantara un lunes, yo me levanté de algo, cogiera vacía en mano y en la mar me fuera yo y de las... Pero volviendo a los aislados que han roto con ese entorno, han encontrado otro, que es el maravilloso mundo de las redes sociales y de Internet, lugar donde pueden encontrarse con otros aislados y hacer crecer estos mensajes que a menudo son aquellos que nos hacen pensar o sentir que realmente hay un peligro, ¿no? Que la convivencia puede estar en peligro dada la hostilidad de esos mensajes. Pasa muchas veces que parece ser como que hay que cambiarla por información, ¿no? Si alguien está bien informado ya no es racista. Saben perfectamente que los emigrantes pagan impuestos o usan menos el estado del bienestar que los autóctonos, ¿no? Por su edad y por muchos otros motivos. No hace falta decírselo, es que no quieren oírlo porque encuentran confort y pertenencia, ¿no? Y satisfacción en ese discurso de hostilidad. Y desde luego no escuchan los mensajes, los datos, la información que les llega en forma de antirrumores o las campañas públicas o todo aquello que nos esforzamos en construir como un discurso favorable, porque no quieren estar ahí. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda actuar con el aislamiento. Favoreciendo y fomentando y creando condiciones adecuadas para el encuentro social, como pueden ser la calle, como pueden ser los bares, los comercios, los equipamientos públicos. Cuando todo eso lo conviertes en un lugar donde la gente se puede encontrar, los discursos de las fantasías, los discursos más hostiles, siempre encuentran una forma de irse matizando, de irse mitigando. Por eso cuando decimos antirrumores decimos no, que siga el rumor, pero que ese rumor, ese run run, ¿no? Donde la gente dice todo tipo de cosas y es corregida inmediatamente por otros y va aprendiendo lo que se debe, lo que no, lo que está bien, lo que es gracioso, lo que ya no es tan gracioso, se produce en las calles, en los comercios, etc. El problema de que se produzca entre aislados es que precisamente el eco te devuelve tu propia voz y tu propia subjetividad. Pero cuando eso se produce en los bares, el efecto es completamente distinto. Inmediatamente alguien en la barra dice, ¿pero qué dices? Si tú viniste de Jaén, ¿qué me estás contando de que eres de Vallecas, ¿no? Y el tercero bromea con tal y el cuarto dice que se va a armar gorda, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una vida, un caldo, que hace un caldo conflictivo, ruidoso y muy heterogéneo, que hace que la gente en realidad se modere. Lo que hace falta es precisamente que la gente encuentre límites y frenos a sus fantasías, a sus obsesiones, a sus excesos, y eso es precisamente lo que hace una sociedad, ¿no? Claro, y esos escenarios de la vida social están en crisis. Eso hablaremos, pero lo que hemos llamado esferas de igualdad, que son lugares donde la gente está obligada a encontrarse, no elige, no puede elegir su ambiente, calles, comercios, colegios, equipamientos públicos, están todos, ya veremos cómo, ¿no?, en crisis, o por segregación, o por vaciamiento. Sí, y es verdad que Vallecas todavía vibra, es un lugar muy vital, es un lugar donde queda comercio, quedan personas, hay muchas asociaciones, organizaciones. Hemos conocido a gente realmente que está trabajando por el barrio de una manera desinteresada que te hace creer en la humanidad. Pero es verdad que eso lo vamos a contar en otro capítulo, que tenemos varios temas que tratar. Así que, Begoña, pues yo creo que hasta el próximo encuentro. Vamos a pasar por Vallecas de nuevo, vamos a volver a recorrer los barrios y a grabar voces conocidas y no conocidas. Y a ver cómo están nuestros amigos. Sí, después de este tiempo. Hasta luego. Chao, Marta. Con niños tan
marxant a fer gallarí, quan vares tu morir. Com elles tan bon home a fer gallarí, s'endú tota la xeixa de partit, que la mort que la vint marxant a fer gallarí, quan vares tu